Estos son todos negocios con los yanquis. Señor presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa ni a un barrio a embarrarse. Y parece que no tiene pensado ir. Porque claro, eso no le da rédito. No lo llaman después de C5E ni de todos los canales de mierda que lo llaman. Y usted va y habla y se cree que es. Señor presidente, basta, no hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado. Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa. Y ahí va a caer. En esa fosa que usted mismo está abriendo. Tremendo, Rosendo, Tucu, tremendo, muy fuerte. Una persona que ayer, insistimos, estaba en primera fila aplaudiendo a Cristina Fernández de Kirchner y se refiere así al gobierno. Que en teoría es todo, pero no lo es. No, y a eso sumale que es una persona, a ver, tiene un significado simbólico muy grande, que una madre de Plaza de Mayo esté hablando de fosa, de cavarse su tumba. No lo está diciendo cualquiera a eso, Rosendo. ¿Es así? Es así. En cuanto digo, el antagonismo y la fuerza. La historia nos muestra que ha habido conflictos dentro del peronismo peores, ¿no es cierto?, que esto desde el punto de vista histórico. Y te insisto, lo de Elías no es tan fuerte, pero va en la misma dirección, ¿no es cierto? Y después eso baja, el hijo del Chino Navarro, ¿no es cierto? Es decir, este es el punto, esto está adquiriendo un nivel de confrontación realmente importante. Por eso, como mínimo una tregua. ¿Qué tiene que hacer la política, en este caso el oficialismo? Generar, no digo un acuerdo, una tregua que permite que el gobierno funcione. Rosendo, se habla de la posibilidad de un feriado cambiario mañana. Ahora, ¿eso no generaría todavía más ebullición, más incertidumbre? ¿O sería lo mejor? Bueno, a ver, depende quién sea el ministro y quién va a ser el ministro, ¿no es cierto? El feriado cambiario depende para qué se usa el tiempo del feriado cambiario, ¿no es cierto? Y entonces esa medida que se toma después del feriado cambiario tendrá efecto positivo o efecto negativo. Esto porque en anteriores crisis económicas graves, ¿no es cierto?, siempre se ha hecho, asume un nuevo ministro, feriado cambiario, diseña las medidas, las lanza en 48 horas, bueno, una vez que, y ahí se ve si funciona o no funciona. Si en cambio mañana abriera el mercado sin ministro de Economía designado, claramente sería muy negativa la situación. Yo creo que en este momento el presidente tiene hasta esta noche para anunciar el nombre del ministro de Economía, ¿no es cierto? Y eso tiene que ayudar a calmar, ¿no es cierto? Si van a tomar medidas rápidas, a lo mejor puede tener un sentido un feriado cambiario. Pero yo digo, es una conjetura que hasta el momento no hay elemento de juicio como para analizarlo. A ver, abuso de su tiempo, Rosendo, perdón, pero tengo una información urgente y lo quiero tener a usted para el análisis. ¿Puede ser? Sí. La compartimos. Sigue sin definiciones, Sergio Massa sigue en Tigre, está analizando, todavía no hay una respuesta formal a lo que le planteó Alberto Fernández, a cómo se conformaría este nuevo gabinete. Ya pasó 1 hora y media desde que Sergio Massa se fue, que llegó a Tigre, está reunido con su gente y están deliberando cuál es la respuesta. Esto, entre otras cosas, puede significar, Vivi, que por eso no haya todavía un anuncio. Pero entonces es lo que yo te preguntaba antes, ¿se fue a pensar? Ahora lo que se dice es eso, se fue. No se fue con el papel firmado, exacto. Se fue a reunirse con su gente, a analizar la propuesta concreta del presidente y están en la espera de el presidente en realidad está en la espera de la respuesta de Sergio Massa. Ahora, qué paciencia el presidente, ¿no? Digo, en este contexto de ebullición, no sé. Pero yo creo que Rosendo no tiene tampoco muchas más opciones, ¿no? ¿Que esperar? A ver, acá el presidente primero tiene que definir si nombra un ministro de Economía o se aprovecha para hacer un cambio de gabinete. Claro. Me parece que va a ser la segunda opción. Yo realmente no tengo información que está. Si se está el ministro de Economía, bueno, es una decisión, hay que responder o no responder. Y habría que responder rápido porque esta noche tiene que estar. Pero
Si se trata de una reorganización de gabinete, ahí es más complejo. Esto requiere más tiempo. Si se decide cambiar otro ministerio, eso es lo que podría explicar esto del plazo. Rosendo, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias por todo su análisis. Bueno, la verdad es que hay más dudas que certezas y además, a ver, no es menor, son casi las 4:30 de la tarde. Dijimos que entre las 15 y como máximo las 17 iba a existir un nombre de quién puede llegar a reemplazar a Martín Guzmán. Por el momento me parece que estamos cada vez más lejos de conocer ese nombre. ¿Querés que te diga? Es lo que siento. Yo pienso que sí, porque, a ver, si Massa se hubiese ido con un acuerdo, hubiese sido más sencillo. Pero si no tiene definiciones y se fue a reunirse con su gente a evaluarlo, yo estaba sacando las cuentas, ya llevamos casi 23 horas sin ministro de Economía. Más allá de que sea un fin de semana, ya se va a cumplir un día. Falta 1 hora y 20 para que desde que renunció Martín Guzmán, pasaron prácticamente ya 24 horas y no hay ninguna voz oficial tampoco saliendo a decir algo. No salió la vocera a decir estamos reunidos. Todo lo que sabemos, eso es lo que podemos ir informándonos con las diferentes fuentes, algunos que están en la Quinta Olivos. Hace un rato también llegó Juan Ross. Sí. ¿Te acordás que entre toda la gente que hizo echar Cristina Kirchner del gobierno, que es una docena, estaba también el ex vocero del presidente? Bueno, el actual vocero del presidente fue uno de los últimos en llegar también ahí. Entonces, por lo menos el área de comunicación está. Ok, pero digo, sigue hasta el momento lo que tenemos, haciendo el repaso, sigue en la Quinta de Olivos entonces Julio Vitovelo, Gabriela Cerruti, Santiago Cafiero, Marcelo Martín. Y ahora llegó Juan Ross. Y Juan Ross. Gustavo Vélez, claro. Y Gustavo Vélez, exactamente. Vélez. Bueno, muchos nombres. No, pero siempre son los mismos. Sí, y el círculo se fue de Massa. Claro, pero se fue Massa, pero se quedó con el círculo íntimo. Se quedó con el círculo íntimo. Fausto Espotorno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Fausto nuevamente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, danza de nombres, ¿viste? O sea, aparentemente existió una propuesta, una charla concreta con Sergio Massa, pero Sergio Massa se volvió a Tigre y está analizando con su círculo íntimo qué hacer. Entonces decimos, bueno, ¿será Massa? ¿No será Massa? ¿Será, pero no aceptó todavía y quiere ver? Sí, ¿Quiere repensar? Estará en el combo de lo que se hablaba también de Marco Lavagna. Puede ser. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, a ver, yo lo que creo es que el problema fundamental es que no hay muchos economistas que estén hoy dispuestos a tomar el gobierno sin ciertas garantías. Garantías, tal vez si no me sale la palabra, garantías sería la cuestión, ¿no? Y de los economistas importantes. Y eso es la traba principal. Me parece que la participación de Massa es una buena participación, es útil porque amplía la decisión a otra área del acuerdo de gobierno, lo mismo que los gobernadores, etcétera. Pero creo que todo viene por ese lado. Después hay que ver si las garantías que puede ofrecer el gobierno son suficientes como para que las acepte algún economista en condiciones de tomar el Ministerio de Economía o qué es lo que se va a hacer. También entiendo que hay idea de reestructurar un poco el gabinete, que puede ser otra forma de jugar esta situación, ¿no? No, y además digo, te ofrecen eso, dame la garantía de que no voy a ser interino, de que no voy a estar un ratito, voy a ser el antipático, voy a tomar las peores decisiones y después me voy a ir. Tal cual, no, además, a ver, también es un gobierno que está más de salida. Cualquier ministro de Economía que tome esto tiene que hacer un combate muy grande a problemas económicos que son duros. Y a ver, ¿cuál es el escenario que se plantea un economista de acá a fin de 2023? ¿Mejorar la situación de la economía argentina? ¿O va a ser un economista que haga aguantar el gobierno y dejarle una bomba al próximo gobierno? ¿O cuál es el objetivo? ¿Ah? Eso uno diría, bueno, de la normalidad y racionalidad, diría, bueno, no, lo racional es tratar de mejorar la situación económica y de dejarle lo mejor que pueda la situación al próximo gobierno. En un país normal. Que en política, en Borgen, normal, que está en exactamente. Netflix, pero digo, sí. no en Argentina. Sabemos que en política eso puede no ser el objetivo político, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema muy claro. A ver, cualquier economista que asuma estas condiciones, obviamente, si es racional y es bueno, va a tratar de mejorar las condiciones lo más que pueda para dejarse al próximo gobierno. Ahora,
otra vez, el escenario político puede ser que la orden nuevo economista sea, bueno, haceme ganar las elecciones como sea. Y por ahí esos dos objetivos conflictúan, ¿no? Pero si el objetivo es ganar... Con la situación actual, claro. Fausto, ¿les alcanza a ganar como sea? ¿Cuántas herramientas ya le quedan para ganar como sea? Bueno, no sé, pero a ver, o sea, supongamos, puede ser mucho más directo. ¿Cuánta plata más le queda para ganar como sea? Bueno, vos me podés decir, che, hagamos lo que sea que tengamos que hacer para ganar las elecciones. Bueno, la lógica sería, congelemos las tarifas y emitamos dinero, regalémosle plata a todo lo que se pueda, forcemos a los empresarios a aumentar los salarios por decreto y gastemos en obra pública emitiendo pesos, ¿no? Bueno, eso me decís, che, eso es un objetivo para ir a las elecciones y tratar de ganar las elecciones a fuerza de emitir dinero en la calle, tirar dinero en la calle y después quedará una inflación que se disparará, pero problema del próximo gobierno, ¿no? Ahora, el tema es si ese gobierno gana, si ellos mismos ganan, ¿qué es lo que pasa? O sea, se están poniendo la bomba debajo de la alfombra, pero está dentro de su propia casa. Bueno, también. pero ¿quién es el candidato a presidente de este gobierno? No sé. Pues, digo, no sé, pero lo que te quiero decir es que no sé cuál es el objetivo. Claro. Ahora, vos me decís, che, si vos me decís a mí, ¿cuál sería? Y bueno, el objetivo de dejarle al próximo gobierno una mejor economía, bueno, hagamos un ordenamiento fiscal, tratemos de racionalizar los gastos públicos, tratemos de ir corrigiendo las tarifas, tratemos de ir corrigiendo el tipo de cambio, salir del cepo. Fíjate que los dos objetivos son completamente diferentes, sí, ¿no? Entonces está el ministro de Economía que está llamando. ¿Cuál de los dos objetivos le vas a pedir? Yo no dejo de pensar, Fausto Tucu, en el medio estamos todos nosotros como rehenes de una situación, papá, mamá, viste, que no se ponen de acuerdo y tratar de sobrevivir, de subsistir, de llegar a fin de mes y qué sé yo. Y además pienso, en el nuevo gobierno, lo que pase en 2023, quien quiera que sea, bueno, por supuesto que si es de otro color político va a decir, porque Macri de hecho en su libro dice, mi error fue no haber reconocido y no haberle contado a los argentinos la herencia que yo recibía, para no preocuparlos más, bueno, digo, o sea que cuando venga otro gobierno, o el mismo, no importa, digo, un próximo mandato, una renovación o no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, más o menos, digo, claro. Fausto, siendo benévolos y positivos, ¿cuántos años van a tener que pasar? ¿Cómo? Optimistas. Perdón, dije benévolos. Ya estoy. ¿Cuántos años van a tener que pasar para poder ver una mejora en la Argentina que es como un loop? ¿Viste? Es un déjà vu vivir acá. Expert me decía, mirá, tengo 60 años, hace 6 décadas que estamos mal. Bueno, estatal, a ver, yo nací en el 74. Apenas nací, ya se había muerto Perón y tuvimos Rodrigazo. Y desde ese momento estamos en estos líos. Mira, Argentina tiene que empezar a pensar a la larga, ¿no? Y a la larga es decir, bueno, tenemos que ir a superávit, no equilibrio primario, superávit primario por una década. ¿Por qué necesitamos superávit primario por una década? Por lo menos. Bueno, porque el superávit primario por una década de 1 o 2 puntos del PBI nos va a permitir ir reduciendo la deuda en porcentaje de los ingresos del Estado, va a ir reduciendo la tasa de interés, va a ir, obviamente reduce completamente la necesidad de emitir dinero para financiar al Estado, y eso implica una reducción de la inflación, una mayor fuerza de la moneda, etcétera. Entonces, pero eso es pensar 10 años vista. 10 años vista implica decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Y vamos a ir a... sí, un país prolijo, Fausto, que proyecta acá 10 años, digo, que se organiza, ¿no? En el minuto a minuto. Que tampoco es Japón 100 años, ¿no? No. Pero 10 años implica pensar cómo vamos a invertir energía. Cualquier Fausto, planta... Sí. Gracias, pero te tengo que dejar, me llama el móvil en la Quinta de Olivos. Un placer siempre. Gracias. Robertino, me voy con vos a la Quinta de Olivos, contame. Vivi, decirte que seguimos trabajando aquí afuera de la residencia presidencial a la espera de alguna respuesta oficial, a ver si habrá algún tipo de comunicado, de conferencia de prensa. La sala de prensa, como decíamos más temprano, sigue dispuesta para un aperitivo de esas características. Reiteramos que estamos expectantes y atentos a algún tipo de novedad, si regresa algún funcionario, si sale alguno de los que comunicamos más temprano que estaba trabajando adentro. Por lo pronto, sin novedades inminentes en ese sentido. Muy bien, no hay demasiado entonces movimiento, al menos por ahora. Pocas veces se abrió el portón verde en el transcurso de esta jornada.
Así que nos vamos a quedar ahí expectantes ante lo que pueda suceder. Gracias, Robertino. Tenés prioridad ante cualquier novedad, nos llamás. Muchas gracias. La diputada Silvia Lospenato está en comunicación con nosotros. Silvia, gracias por el contacto. Buen domingo. ¿Qué tal, Vivi? Muy buen domingo. Gracias por la conexión. Bueno, su primera mirada de lo que estamos viviendo todos los argentinos desde ayer a las 17:47, que como una bomba salió ese tuit de Martín Guzmán, ¿no? Mientras hablaba Cristina. Creo que estamos viviendo tal vez el capítulo más dramático de esta saga en la que los argentinos estamos inmersos producto de la enorme irresponsabilidad de la coalición de gobierno. Hemos visto, parece que durante capítulos, como presidente y vicepresidenta de la Nación, sin hablarse entre ellos, envían mensajes a través de los medios de comunicación, ponen de tribuna y de escenario para pasarse mensajes, actos públicos. Bueno, todo lo que fuimos viendo en estos meses y que se termina desencadenando en esta crisis, que como te digo, es un reflejo más, digamos, y tal vez el capítulo más dramático de una situación a la que nos está llevando la coalición de gobierno, de una tremenda irresponsabilidad política. Silvia, y la oposición, ¿qué es lo que tiene que hacer en este punto, teniendo en cuenta la fragilidad que tiene el gobierno actual? Bueno, nosotros tenemos que, en primer lugar, digamos, transmitir tranquilidad, mantenernos como la coalición que somos, una coalición que defiende la institucionalidad en la Argentina, que siempre hemos tenido un comportamiento sumamente responsable en los momentos más difíciles del país, y cuando nos tocó inclusive asumir algunos costos, como fue en los últimos tiempos, ¿no? Tener que acompañar algunas decisiones Juntos por el Cambio, siempre lo hizo pensando en lo que fuera mejor para los argentinos, no tal vez lo que fuera mejor simplemente con una mirada desde nuestra coalición política, y vamos a seguir en ese camino porque nosotros en eso somos consistentes, somos coherentes. Creemos que es un momento para toda la política de estar muy templados, de estar muy tranquilos, de sí exigir, de exigirle al gobierno que abandone esta política de responsabilidad. La verdad es que el esmerilamiento a la figura presidencial de la propia coalición es algo, creo que inédito en la Nunca Argentina. antes visto, ¿no? Sí. Nunca antes visto. Nunca antes visto, exactamente, realmente inédito. Yo hace un rato señalaba esto, ¿no? Qué egoísmo que tiene que existir en los actores políticos para tener a todos los argentinos de rehenes. Todos estamos muy preocupados con lo que va a pasar en la economía, porque ya estamos en una situación muy grave, con una inflación muy alta, digamos, con expectativas de los actores económicas muy malas para los próximos meses, y por supuesto este escenario de incertidumbre y de crisis política en el gobierno no ayuda. Por eso, digamos, nuestro llamado a que el presidente tome las decisiones que tenga que tomar en relación a su gabinete, pero que lo haga rápido, y sobre todo que nos presente un programa y un plan económico serio, porque si no van a seguir desfilando nombres, pero no van a resolver los problemas. Y esta fragmentación que hay dentro del gobierno, ¿los ubica usted en un lugar de tener que ser garantes de que la institucionalidad continúe, como les pasó en el momento cuando fue el acuerdo, tener que votar el fondo del acuerdo? Y desde ese lugar, ¿no es también hacerlos, entre comillas, corresponsables a ustedes de la situación actual? Mire, el gobierno es el que el pueblo decidió hasta el 10 de diciembre del 2023. Nuestra obligación sí es prepararnos para ofrecerle una propuesta a los argentinos que le permita abandonar este escenario de imprevisión y de incertidumbre, pero para eso falta. Y mientras tanto vamos a cumplir el rol que nos toca, hacer oposición. A nosotros no nos toca cogobernar, no vamos a cogobernar de ninguna manera, pero sí vamos a seguir sosteniendo esto que hemos sido siempre, que es una oposición responsable. Y yo creo que este es un gran activo que tiene el gobierno. Cuando nosotros fuimos gobierno teníamos enfrente una oposición absolutamente irresponsable, que nunca colaboró con el presidente Macri, que muy por el contrario pusieron en jaque cada día de nuestra administración, no nos acompañaron en el Congreso, cuando pudieron nos tiraron 14 toneladas de piedras en la calle. Así que eso es justamente lo que nosotros no queremos que tenga que hacer una oposición, y es lo que no vamos a hacer. Pero por supuesto, nosotros
no fuimos elegidos para gobernar, ojalá así nos genere de nuevo confianza el pueblo en el 23. En el mientras tanto vamos a cumplir nuestro rol, que es controlar, que es trabajar en el Congreso, que es señalar lo que no esté bien, pero haciéndolo de manera responsable, ¿no? Tratando de, en lo que a nosotros nos compete, que este proceso institucional termine como corresponde en diciembre del 23 y que podamos ser una alternativa. Lo triste, diputada, es que mientras se pelean dentro del propio espacio, y esto es lo más loco y lo más complicado de entender para quien no vive en Argentina, es que somos una máquina de generar pobres, ¿no? Entonces en el medio están los chicos que no tienen para comer, los chicos que ya dejaron de ir al colegio y no van a volver y van con los padres o con los tíos o con los hermanos a los piquetes. Ese es el tema. En el medio hay una clase media que está sufriendo. ¿Hay clase media? Sí, claro, cada vez menos, ¿no? Sí. Digamos, este gobierno ha destruido como nadie la clase media. Hay una cantidad de trabajadores que todos los días lo único que nos piden, ¿saben qué es? Llegar a poder tomarse el colectivo para ir y trabajar y volver y que no los maten en el medio. Digamos, el salario real que se ha deteriorado tremendamente, ni hablar de las jubilaciones. Así que en el medio los argentinos estamos sufriendo una tremenda crisis económica, por eso es que la irresponsabilidad de esta pelea por el poder, porque en definitiva esta idea de la lapicera, están peleando por el poder sin la más mínima consideración por el sufrimiento de los argentinos. Así que nosotros estamos llamando a eso, ¿no? A que pongan algo de responsabilidad, que asuman todos los del Frente de Todos, su responsabilidad con este gobierno. Ahora no hay nadie que se pueda venir de ellos a lavar las manos. La vicepresidenta les propuso este presidente, otros decidieron ser socios de este gobierno, tienen muchísimo poder político, tienen 2 bloques enormes, bueno, 3 porque lo han dividido en el Senado, en las cámaras, tienen a la mayoría de los gobernadores de su fuerza política, tienen a los movimientos sociales, tienen al movimiento obrero. Todo eso es el gobierno del Frente de Todos. Así que tienen mucho poder, que se dejen de pelear por el poder y se pongan a gobernar. Bueno, pero justamente teniendo todo eso, ¿por qué la situación llega a este punto? Yo creo que por esto mismo, porque están peleando por quién maneja la lapicera, porque tienen una enorme irresponsabilidad, porque no están preocupados por los argentinos, porque están preocupados por sus disputas internas, porque son un rejunte, porque definitivamente no hubo nunca un plan de gobierno. El presidente se jactó de no tener un plan económico, que se lo hemos reclamado en infinidad de oportunidades. Yo creo que todo eso, digamos, el haber conformado esta coalición que claramente mezclaba sectores muy heterogéneos, hacía pocos meses antes de conformarse la coalición, todos hablaban pestes del otro y de repente de un día para el otro le dijeron a los argentinos que habían resuelto sus internas, que tenían una propuesta para sacar a la Argentina adelante, e hicieron una serie de promesas de las cuales no han cumplido ninguna. No hay ni más asado, no han mejorado el salario de los trabajadores, no han mejorado las jubilaciones, muy por el contrario, todo lo que dijeron que iban a hacer lo empeoraron y nos metieron en esta crisis, y ahora aflora lo que realmente son, ¿no? Lo que, digamos, todo lo demás fue un engaño, pero como sea, tienen que cumplir con su mandato constitucional, son todos responsables. Cristina es responsable de lo que está pasando, Alberto es responsable de lo que está pasando, Massa es responsable de lo que está pasando. ¿Pero Cristina es responsable consciente o inconscientemente? Totalmente consciente. Yo creo que no hay nada que esté realizando la vicepresidenta que no sea pensado, ¿no? Cuando uno se toma el trabajo de escribir una carta, digamos, razona lo que va a decir, y ella hace meses que está comunicándose con el presidente y con su coalición de gobierno a través de cartas. Ahí no hay nada improvisado, ahí no hay nada inconsciente, ahí hay una decisión de horadar la legitimidad del mismo presidente que ella le propuso a los argentinos y a la coalición, ¿no?, que lo votó. Claro, pero porque definitivamente se habrá dado cuenta que lo que quería que el presidente viniera a hacer, o su plan, no estaba saliendo como ella lo plantea, ¿no? Lo está diciendo en todos los discursos. Diputada, gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Que esté muy bien. Le doy la bienvenida a Fernando Iglesias en esta tarde por demás movida. Insistimos, en la Quinta de Olivos todavía siguen presentes y firmes Alberto Fernández, Julio Vitovelo, Gabriela Cerruti, Santiago Cafiero, Gustavo Vélez, que llegó a último momento, y Ross, ¿no? ¿Me falta? Juan Ross es el último que llegó no me un falta poquito nadie. antes de las 4 de la tarde. Y Marcelo Martín. Y arden los teléfonos. Sí. Hay de todo, hay que ser cautelosos. No, por eso. Las listas que figuran por todos lados son impresionantes. Lo cierto es que no hay definiciones por el momento y que la pelota, en teoría, hasta donde sabemos ahora, está en Tigre. Está en el Tigre, llegó hasta el Tigre, de la Quinta de Olivos a Tigre. Le damos la bienvenida a Fernando Iglesias. Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien. Todo lo bien que le puede ir a uno en esta situación, ¿no? En una situación como esta. ¿Cuál es su primera mirada? Nuestra esperanza de Sergio Massa, estamos muy mal. Me parece que esto es la conclusión de la crónica de una muerte anunciada, de una catástrofe anunciada y que estaba todo implícita en las condiciones en las cuales se votó en el 2019, ¿no? Se votó un gobierno con personas con amplias pruebas de haber delinquido, con juicios que estaban parados, pero con todas las pruebas a disposición, que se están por activar la semana que viene, y todo este ajetreo no es ajeno a ese que es el principal programa que tenía el gobierno y el principal punto de acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que era de la impunidad. Y me parece que es eso lo que detona todo, además del fracaso absolutamente evidente y absolutamente previsible de gente que ganó la elección simplemente diciendo cosas absurdas como que todos los problemas se solucionaban de un día para el otro, que iban a aumentar 20% a los jubilados con la plata de las LELIC, que había que hacer girar no se sabe qué perilla que encendía la economía para poner la Argentina de pie. Bueno, votar con superficialidad, votar delincuentes y votar gente que ha ya demostrado ampliamente que el único vínculo que los une es el de la ambición del poder y la impunidad, tiene consecuencias y son estas. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. José Costa los saluda. ¿Y cuál es el horizonte que ve usted de acá en adelante, justamente cuando se están peleando de una manera tan encarnizada dentro del gobierno? Bueno, nada bueno. Toda la economía argentina está completamente desequilibrada. Yo recuerdo que cuando en 2019 asumieron, se quejaron todos, Cristina, Kicillof, el presidente, de que recibían tierra arrasada. Bueno, esa tierra arrasada tenía 60.000 millones de dólares menos de deuda pública. Esa tierra arrasada hacía un año que prácticamente no emitía. Esa tierra arrasada tenía superávit energético. Esa tierra arrasada tenía superávit comercial, tenía equilibrio fiscal, 0,5% de déficit, que es prácticamente situación de equilibrio. Bueno, esa tierra arrasada tenía toda una serie de condiciones. Era un país que ciertamente no le había pasado mal en los últimos 2 años, pero los había utilizado el gobierno y los argentinos en estabilizar la economía y en entregar una macroeconomía que estaba lista para el crecimiento. Y ahora tenemos todos esos índices otra vez volando y una situación de inflación mucho peor que la de entonces, no solo porque es mayor, sino también porque aquella inflación se dio sobre todo porque tuvimos que llevar el tipo de cambio a un valor razonable y competitivo y tuvimos que llevar las tarifas a un valor que pagara el costo de la energía. Ahora tenemos más inflación y una inflación que va a seguir creciendo porque no tenemos... las tarifas no cubren, están entre el 20 y el 30% del costo de la energía y se viene un tarifazo, y porque el dólar está completamente atrasado y se está empezando a ajustar, y porque a pesar de todo, a pesar del enorme viento de cola que ha gozado este gobierno en estos 2 años, el mayor de la historia, los índices lo muestran, el índice de términos de intercambio es de 166, el récord anterior había sido de 150, en la época de Perón, después de la Segunda Guerra. Eso quiere decir que entraron alrededor de 20.000 millones de dólares de exportaciones extras solamente por el aumento de precios. Así todo no alcanza. Y a pesar de eso nos quedamos sin dólares. Así no alcanza. Es un desastre completo y es muy difícil no ver
un problema muy grave y en el corto plazo. Diputado, primero, antes de la próxima pregunta, fue viral su foto simulando la visita del presidente Alberto Fernández, imitando, ¿no?, la visita que él le hizo a Milagro Sala en Jujuy. ¿Hubo quien se lo creyó? Sí, hubo inclusive algunos queridos amigos que se creyeron que era... Dice, qué especulación la de Fernández irte a visitar para limpiar la que había hecho. Bueno, pasa. No, yo creo en la seriedad, pero creo también en el humor y creo en la ironía. A veces un humor que le ha costado, le ha dado problemas. Claro. Me ha dado problemas, algunos me los he sacado de encima. Sí, por ejemplo, esta semana, una pequeña buena noticia para mí, a pesar de la operación y de lo mal que va la economía argentina, fue que por sexta vez la justicia argentina denegó el pedido de la señorita Florencia Peña de pedir mi destitución por no respetar las leyes. Okay. Así que sí, no, pero yo creo que el preguntarle humor es más una allá... herramienta contra los tiranos. Lo que los hunde es mostrarlos en toda su ridiculez y su miserabilidad, y la verdad que en ambos casos este gobierno tiene muchos elementos para ofrecer, porque es un gobierno ridículo de personas miserables. Vamos a ir a la pausa, diputado, pero le pido que nos espere. Le vamos a dejar planteadas, mi compañero y yo, 2 preguntas para después de la pausa. ¿Puede ser? La mía está relacionada con si el próximo ministro de Economía va a estar obligado sí o sí a devaluar. Me lo contesta después de la pausa. ¿Tucu? ¿Y yo cómo va a actuar Juntos por el Cambio? Porque hay posturas muy contrapuestas justamente si hay que ayudar o no al gobierno en este momento. Diputado, hacemos una breve pausa y ya seguimos con usted. Gracias, ¿Cómo no? Ya estamos de regreso, no se vayan. lanación.com. El valor de entender lo que pasa. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. Conseguir todos los medicamentos para vos y tu pareja en un solo lugar es bienestar. Conseguir los medicamentos y además el kit de coloración en 2x1 para tu pareja y para vos es muy bienestar. Sí. Pharmacity. Consulta por nuestros servicios de salud. In my eyes, you are beautiful. You don't walk. You dance. In my eyes, you are love. La nuit trésor intense. Lancôme. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! ¡El Kung Fu! Yo soy maestra de Shaolin. ¡Busquen su bestia interior! Kevin. Minions, nace un villano. Nada nos llena tanto como ayudar. ¿Sabías que Yogurísimo y la red argentina de bancos de alimentos se unieron para ayudar a muchas familias a tener una mejor nutrición? Porque Yogurísimo es un superalimento único, con probióticos naturales, sin JMAF y sin conservantes ni colorantes artificiales. Sumate. Eso para ayudarnos también. La Nación presenta Colección Gabriel García Márquez, una selección de las mejores obras del escritor más fascinante del siglo XX. Primera entrega, 100 años de soledad, a solo 1.599 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. Presentamos Ibumejoral Niños con ibuprofeno, porque a veces entre padres e hijos vemos mundos diferentes. Cuando el día está frío y lluvioso, ellos ven un sol radiante para salir a jugar. Para esas ocasiones existe Ibumejoral Niños. Ibumejoral para niños, tranquilidad para padres. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. No hay edad para ser feliz. Aunque las canas te sorprendan. Aunque los desafíos te sorprendan.
Todo es posible, aunque el PIS nos sorprenda. Plenitud, la solución ideal si el PIS te sorprende. Hoy Lucas está contento, no porque por fin cambió de trabajo, sino porque selló la filtración de la bacha de la cocina. Lucas puede decir... Sí, lo hice yo. Las filtraciones de tu casa, séllalas fácil y rápido con Fastix. Y asunto sellado. Probá la Serenísima 100% vegetal. Descubrí su sabor rico y cremoso. Sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal. Un nuevo origen. La calidad de siempre. Que puedas sacar online el turno para vacunarte es bienestar. Que puedas sacar online el turno para vacunarte y que además te cuiden profesionales con el mejor trato del mundo es muy bienestar. Pharmacity. Consulta por nuestros servicios de salud. La Nación presenta Colección Gabriel García Márquez, una selección de las mejores obras del escritor más fascinante del siglo XX. Primera entrega, 100 años de soledad, a solo 1.599 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. In my eyes, you are beautiful. You don't walk. You dance. In my eyes, you are love. La nuit trésor intense. Lancôme. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. Muy bien, estamos llegando nosotros, Tucu, al final, digamos, de esta transmisión especialísima hasta las 17, pero no se pueden mover de la pantalla de La Nación Más porque la continuidad informativa sigue hasta las 12 de la noche. En minutos nada más ya están preparándose nuestros compañeros Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Y acá van a tener toda la información porque está que arde lo que pasa en Olivos. La pelota, como decíamos, está en Tigre y se está esperando la definición que debería llegar. El anhelo del gobierno es de Alberto Fernández, en realidad es que llegue antes de la medianoche. Muy bien, está con nosotros Fernando Iglesias, el diputado que tuvo la amabilidad de esperarnos en este corte. Fernando, sigue ahí, ¿verdad? Estoy acá. Sí. Muy bien, firme. Le habíamos dejado dos preguntas planteadas con José antes de irnos a la pausa. La mía es si el ministro que llegue para reemplazar a Martín Guzmán tiene la necesidad imperiosa de devaluar o no necesariamente. Los ajustes de la economía existen, o los hace el mercado o los hace el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el ministro? Es imposible saberlo sin saber quién es, pero está claro que si la Argentina llega a este nivel de tener 30 tipos diferentes de dólares, una brecha cambiaria superior al 100%, y nos quedamos sin reservas, después de que tengamos los precios de commodities más altos de la historia y al final de la cosecha, y es muy difícil pensar que los tipos de cambio puedan resistir en el nivel en el que están hoy. Lo que me parece importante, más que esto que es de muy corto plazo, es pensar qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es la crisis final de todo un modelo de economía que desaprovechó la mayor oportunidad que tuvo el país durante el boom de los commodities, y ahora que nuevamente la invasión criminal de Putin crea una circunstancia excepcionalmente favorable a la Argentina. Eso es lo que ha fracasado, un modelo estatista, industrialista, proteccionista, que apostaba a separarse del mundo, a vivir con lo nuestro, a que todo el mundo viva de subsidios y no de su trabajo. Bueno, eso creo que está terminado y espero que eso sirva de elección para el 2023, porque lo que viene no va a ser fácil. No es que va a asumir el próximo gobierno, cualquiera sea, y la economía mágicamente va a rebotar. Se va a necesitar primero frenar la caída, después generar las bases para un crecimiento, y se va a necesitar mucha paciencia y sentido del esfuerzo. Así que espero que por lo menos nos sirva toda esta crisis para entender eso y abandonar todo esto que nos ha llevado a la decadencia. Y mi pregunta, diputado, del lugar en el que están ustedes como oposición, si ya hay un acuerdo dentro de la coalición de qué posición van a tomar, si una posición más dialoguista y de acompañar a
al presidente en lo que se viene acá en adelante, o una posición más dura en esto que se suele llamar de palomas y halcones? La mesa directiva ya se expresó llamando al gobierno a actuar con responsabilidad, que es lo que no estamos viendo. Estamos viendo que en una situación de crisis económica y de que todos los indicadores ya durante la semana se prendieron todas las señales de alarma, en lugar de tratar de calmar las aguas y de buscar una solución acordada, por lo menos dejar pasar unos días que los mercados se calmaran, y lo que vimos es una total irresponsabilidad del presidente y la vicepresidenta mojándose la oreja, el ministro renunciando. Lo que vemos es un panorama de total irresponsabilidad. Y decía César Pavese que nadie puede ayudar a quien no quiere ayudarse. Acá nosotros estamos no para ayudar al gobierno, nosotros estamos para ayudar al país. Claro. El que tiene la responsabilidad de gobernar es el gobierno, el que dijo que llegaban y solucionaban todo era el gobierno, la responsabilidad de la gobernabilidad es del gobierno. Nosotros, desde luego, no vamos a tirar ni 14 toneladas de piedra, ni vamos a hacer el club del helicóptero, ni vamos a apostar por la alteración de los plazos institucionales que fija la Constitución y que deben cumplirse. Pero el que se tiene que ayudar a sí mismo es el gobierno, y la verdad es que no lo está haciendo. Gracias, Fernando. Ha sido muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Punto final para el acompañamiento nuestro. Tucu, ha sido un placer, como siempre, conducir junto a vos esta tarde. Queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucho, quedan las definiciones y el análisis de quiénes van a ser la mejor información, el mejor análisis lo vamos a tener acá hasta la medianoche. Así es, cobertura especial, exclusiva y extensa hasta la medianoche, tal cual, con todo lo que suceda en la Quinta de Olivos, adentro y afuera. No se muevan de la continuidad informativa de La Nación Más, porque ya llega, se adelantó una hora la previa de La Cornisa con Hugo Machiavelli y Agustina Girón, así que se quedan con ellos. Que pasen una excelente tarde, nos reencontramos. Continuidad informativa de La Nación Más, edición anticipada de especial domingo, horas decisivas en el gobierno tras los cambios que se van a suceder en economía, y por supuesto hay una versión que indica que también puede reformularse el gabinete, dividir Hacienda, que el Ministerio de Economía se divida entre Hacienda y otro grupo que va a manejar justamente otras áreas de lo económico. Son horas claves, hay reuniones en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández reunido con su círculo íntimo para saber quién y qué se decide en las próximas horas, pensando en que mañana los mercados van a tener un comportamiento acorde también a las decisiones que el gobierno tome minuto a minuto. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo, buenas tardes a todos. Realmente, vos lo decías, preocupa también la situación de los mercados. El mundo cripto, por ejemplo, ya comenzó a tener resultados por parte de lo que es la renuncia del ministro. ¿Qué pasará mañana? Bueno, en un ratito lo vamos a hablar, pero tenemos invitados, gente que forma parte aquí de nuestra transmisión y que nos va a ayudar a analizar todo lo que sucede minuto a minuto y sobre todo qué es lo que se viene, que es lo que más nos importa. Exactamente, está Débora Plager con nosotros, le agradecemos por supuesto el contacto. Ella tiene mucha información y le preguntamos, ¿qué es lo último que se sabe? Débora, buenas tardes. Gracias, Débora. Buenas tardes, es un placer sumarme, por supuesto que todo el equipo periodístico de La Nación Más y de La Nación estamos permanentemente en contacto y a disposición. Mira, lo último que hablé con algunas fuentes muy cercanas al gobierno, e incluso con algunos de aquellos que recibieron la propuesta de sumarse a este nuevo gabinete económico, lo que me dicen, te doy un ejemplo, el caso de Martín Redrado, que el propio presidente lo convocó para el Banco Central y que las condiciones que puso
eventualmente para aceptar esa designación son, bueno, un paquete de leyes vinculadas con lo fiscal, con lo monetario y también la designación del ministro de Economía, de modo que yo creo que lo que hay que esperar en los próximos minutos o en las próximas horas, no mucho más de eso, son las definiciones que partan desde la casa, bueno, en este caso desde Olivos. A mí lo que me llama la atención es cómo ha quedado reducido el círculo de decisión en este momento por parte del presidente Alberto Fernández. Totalmente, a la nada, ¿no? Está él con Cafiero, con Vitovelo, con Cerruti, con Ross. De modo que me parece que las decisiones no están pasando por el titular del Ejecutivo, que sigue siendo Alberto Fernández, sino evidentemente por Cristina Kirchner y por Sergio Massa, que en este momento oficia como nexo dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Aparece un presidente que ya no tiene siquiera poder para las eventuales futuras designaciones, ¿no? Interesante, Débora, lo que vos mencionás respecto a este círculo reducido, ¿no?, del presidente, porque parece que es cada vez más reducido, ¿no? Y allí radica tal vez la preocupación por parte del Ejecutivo. Totalmente, por eso me parece que ya hubo, a partir del momento en el que Martín Guzmán decidió enviar su carta de renuncia, hacerla pública a través de las redes sociales, en el momento que hablaba Cristina, un cambio en el manejo del poder, un corrimiento sin duda, ¿no? Ya no pasa por el presidente Alberto Fernández, independientemente de cuál sea el rol institucional que siga ocupando de aquí a las próximas horas, pero es evidente que ya hubo un cambio de mando en el poder en la Argentina y eso es lo que marca la gravedad institucional de la crisis que estamos atravesando. Débora, ¿y qué idea hay o qué información sobre la posibilidad de cambios en el gabinete, que la jefatura pueda estar a cargo de Massa, que el Ministerio de Economía futuro se divida entre Hacienda y el resto de las áreas, más allá de lo que decías de Redrado, ¿no?, de las garantías que están pidiendo algunas de las personas que por supuesto fueron planteadas en el entorno del presidente? Mira, todas las fuentes con las que yo consulté me dicen exactamente lo mismo, que el reordenamiento o el realineamiento dentro del gabinete es mucho más amplio que la designación del reemplazante de Martín Guzmán y por estas horas eso es lo que se está negociando y eso implica inexorablemente un corrimiento del centro del poder que ya no está, independientemente de cuáles sean los nombramientos, hay todavía, incertidumbre respecto de cuáles van a ser esos nombres, independientemente de cuáles sean, el centro del poder ya no está sin duda en el presidente Alberto Fernández. Esto es clave, ¿eh? Claro. Esto que señalás, Débora, es clave porque las fuentes coinciden en que es el momento más débil del presidente Alberto Fernández, que necesita rearmar su gobierno para los meses que siguen y enfrentar vencimientos con los acreedores externos e internos. Tiene que solucionar un problema que es eventual y que cada vez se complica más, que es la falta de combustible. Se viene el paro del campo, se viene el tema de las demandas sociales, la inflación con una proyección que muchos señalan va a estar por encima ahora en junio de lo que pasó en mayo. Es decir, un escenario muy complejo en la macro, en la micro, a nivel social, que encuentra un presidente cada vez más débil. Por eso es interesante saber cómo se reformula el gobierno, ¿no? Absolutamente. Por eso yo creo que estamos atravesando una crisis institucional muy delicada. Son horas decisivas. Recién hablaba con alguien que está más vinculado con la comunicación del gobierno y del presidente Alberto Fernández, que me decían que estaba dudando de cómo comunicar eventualmente los cambios que se vienen, que hacerlo en una cadena nacional. Pero independientemente de que sea el presidente, la voz quien encabece, que tenga que ponerse al hombro esta nueva redefinición de su gobierno, el poder ya no pasa por él, ¿no? Y eso me parece que es lo más delicado que hay que mirar. Claro, totalmente. Ahora vos recién hablabas de lo que son cambios que podrían llegar a ser más amplios, ¿no?, que superen a lo que es el Ministerio de Economía. Vos tenés mucha información, hacés un análisis también muy importante. Digo, ¿qué pasaría si de repente ese cambio es más amplio? ¿Sería un cimbronazo o lo fortalecería el gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, al presidente nada ya puede fortalecerlo, sin duda. Más allá de que los cambios abarquen áreas de gobierno mucho más amplias respecto del Ministerio de Economía, yo creo que no hay fortalecimiento posible para Alberto Fernández
Es un camino de debilidad que se profundiza hora tras hora. El discurso de ayer de Cristina Kirchner fue, bueno, un embate final, ¿no? Decidió abrir su alocución Cristina ayer aludiendo directamente al presidente y respondiéndole a lo que él había dicho 24 horas antes, dejándolo completamente desdibujado. Y además Alberto Fernández sin medir las consecuencias de sus propias palabras, porque él decidió también hacer una provocación pensando que podía tener un gesto de autoridad cuando su debilidad política ya era evidente. Bueno, ahora más aún, ¿no? Quedó desnudo con la salida de su ministro de Economía. Sí. Débora, ¿se cree que en los próximos minutos o en cualquiera de estos momentos, y por supuesto tendremos la información aquí, puede surgir el nombre del próximo ministro de Economía o los cambios en el gabinete que seguramente serán anunciados o en las próximas horas, más allá del juramento que tiene que pronunciarse mañana, por supuesto, o que tiene que efectivizarse mañana? ¿Qué dato tenés de lo que está pasando ahora en la Quinta de Olivos? Sí, a mí lo que me llama la atención por las comunicaciones que tuve en este último tiempo es que las decisiones de poder no están en este momento dentro de la Quinta de Olivos. Ah, mirá qué dato. Porque, bueno, Massa está con sus colaboradores en Tigre, porque hay reuniones que se están dando fuera del ámbito de la residencia oficial. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención. Cuando hablo con algunos de los eventualmente aludidos o convocados a integrar un futuro gabinete, ninguno está en este momento en las reuniones que encabeza el presidente. Como te digo, a mí me parece muy llamativo que Alberto Me dicen, Fernández, Débora, que sí. Massa volvió a la Quinta de Olivos, que está allí reunido, que ha convocado también a un grupo íntimo Massa. Esto es una información que estamos, por supuesto, chequeando, pero son momentos muy decisivos para la Argentina, para el gobierno, porque ayer decíamos, ¿no?, tomando conceptos teóricos, crisis de gabinete, claramente, pero crisis de gobierno, porque un Ministerio de Economía, en el medio de un gobierno en conflicto, con lo que vos señalás de parte del kirchnerismo, que además no habló todavía, se espera que tenga decisiones de fondo, si es que espera el gobierno tener justamente, bueno, algún tipo de conducción, ¿no?, sobre el escenario que le sigue en los próximos días. Absolutamente, por eso me parece a mí que si el presidente no logra en las próximas horas, en el transcurso de este día domingo, tener la posibilidad de hacer anuncios concretos respecto del reordenamiento de su gabinete, el realineamiento de su gobierno y cuáles van a ser las designaciones clave, no solamente en un puesto que ya conocemos que está vacante, que es el Ministerio de Economía, sino en otras áreas de la gestión, habla aún más de su incapacidad para convocar a quienes lo acompañen, porque todavía los nombres no están. Yo no me atrevo a hacer especulaciones respecto de nombres porque la verdad que yo no los tengo en este momento. Por supuesto que Massa es el que aparece ya con, bueno, si querés, mayor volumen político respecto de la posibilidad de integrarse al gabinete, que es el reaseguro mayor respecto de, lo político, la congruencia entre Cristina y Alberto, que han decidido no tener más contacto, pero es difícil en este momento poder hacer una proyección de lo que para mí, creo que lo decía nuestro compañero Luis Novarecio, ¿no? Es una suerte de golpe institucional, muy delicado. Muy delicado. ¿Qué rol te imaginás para Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días? Y sobre todo dentro de este contexto en el cual hay que definir no solo un ministro de Economía, sino también, como lo decíamos recién, una renovación a nivel gabinete. Bueno, central, ¿no? Yo creo que Cristina ha decidido retomar la centralidad después de, casi 2 años de silencio. En los primeros 2 años de gestión de Alberto, ella se corrió de la exposición o de la centralidad política pública. Lo hizo ya cuando la elección de medio término estaba perdida. En el medio, por supuesto, la pandemia que le dio al presidente ahí algunos meses de mayor popularidad, pero en este momento ha retomado una centralidad que no va a abandonar. No es casual, me parece a mí, que haya referentes del espacio que estén blandiendo su nombre otra vez como la única posible, como dijo el Cuervo Larroque, de recuperar la esperanza, que no se sabe si es para lo inmediato o para una eventual candidatura futura. Pero lo cierto es que la centralidad de Cristina es, me parece ya ineludible como lectura de lo que está pasando.
Claro. Se está abriendo el portón de Olivos. Sí. Vamos a ver quién Sí. sale, porque son momentos decisivos de la Argentina, del gobierno argentino en particular. Vamos a tener esta información minuto a minuto. Además, porque es probable que el presidente esté evaluando que el cambio de nombre en el Ministerio de Economía no alcance para sobreponerse a esta crisis institucional que tiene la Argentina en este momento tan difícil. Y recordemos lo que vos señalabas del sector kirchnerista, que el Cuervo Larroque creo que fue quien dijo que se terminó el tiempo de la moderación, con lo cual ahí le están pidiendo, y sabemos que Cristina Fernández lo ha hecho más de una vez, que el gobierno tome un rumbo económico que pareciera no ser lo más conveniente a nivel de la macroeconomía. Veremos si el presidente le quedan fuerzas para retomar una conducción desde el Ministerio de Economía más acorde a los planes que seguía Guzmán. Es decir, ¿habrá más Guzmán o más de lo que era Guzmán o más de lo que piensa Cristina Fernández para vos, Débora? No, bueno, a mí no me cabe duda que es el proyecto de Cristina Fernández el que se impone absolutamente. Vos pensás que en el último mes ella con 2 apariciones públicas ha logrado vacantes en 2 de las áreas claves de gobierno, el Ministerio de la Producción con la salida de Culfas y la llegada de Scioli, y ahora el Ministerio de Economía. Entonces, por supuesto que lo que venga de aquí en adelante tiene que ser lo que considera Cristina que es lo que hay que hacer en materia económica y de política social. Ahora, el perfil, por eso, del próximo gabinete económico, no digo ministro, porque me parece que es más amplio. Claro. El gabinete económico tiene que estar alineado con lo que piensa Cristina Kirchner, independientemente de lo que quiera hacer el presidente Alberto Fernández. Por eso me parece que algunos nombres que aparecían, algunos que han declinado el ofrecimiento que le han hecho para integrarse al gabinete económico, hablan de los perfiles también, ¿no? Porque hay perfiles que uno entiende que son más refractarios a la idea que tiene Cristina, cómo hay que manejar la economía. Débora, Hugo, nos vamos por un segundo a la Quinta de Olivos, porque recién vimos que se abrió el portón, salió un auto, allí está trabajando nuestro compañero Robertino Sánchez Flecha. Robertino, contanos, entró un auto recién, ¿se sabe quién fue? ¿Cuál es el movimiento que se ve allí por esa zona? Agustina, Hugo, buenas tardes para ustedes. Sí, horas decisivas de movimiento aquí afuera de la Quinta de Olivos. Ingresó un auto que, por lo que pudimos divisar, iba una mujer y se trataba de Vilma Ibarra, ¿sí? Que acaba de llegar aquí a la Quinta de Olivos hace instantes y se suma ya al staff completo del equipo de presidencia, de los colaboradores cercanos de siempre de Alberto Fernández. Está completo el equipo de comunicación. Cuando hablamos de Juan Ross, también nos referimos a Marcelo Martín, que llegó más temprano, y de la vocera presidencial Gabriela Cerruti. También están trabajando más temprano Gustavo Vélez, Julio Vitovelo, quienes desde que ingresaron permanecen allí adentro, Santiago Cafier, también canciller e íntimo del presidente, y Vilma Ibarra. Así que reiteramos, equipo de colaboradores cercanos al presidente, completos trabajando aquí en la Quinta de Olivos. Robertino, gracias. Tenés prioridad, volvemos con vos en cualquier momento. A ustedes, muchas gracias. Bueno, son momentos decisivos. Sumamos a esta conversación a Florencia Donovan. Tiene información para aportar. Está Débora Plagre con nosotros. Por supuesto, compartimos este especial domingo, edición anticipada. Desde ahora, Florencia, buenas tardes. ¿Cuál es tu información? ¿Cómo va? Hola, Hugo, ¿cómo andas? Sí, estamos, la verdad que con el WhatsApp que arde, incluso tengo que pedir disculpas a la producción que cuando me llamaba no lo podía atender. No te preocupes. Porque estaba en una llamada. A ver, siguen sonando los candidatos, yo te diría que seguimos descartando nombres. En principio, caso de Javier Timerman, uno de los hombres que sonó hasta hace no mucho, hasta hace un ratito, me dice que no. Que él no es candidato a nada. Está en Estados Unidos, hermano del ex canciller, ¿no? Hermano del ex canciller, un hombre de mercado, digamos, que había mantenido siempre mucho diálogo con el gobierno de Alberto Fernández, incluso con Martín Guzmán, así que no. Por ahora los nombres, digamos, que siguen como los más posibles o probables son los de Manuel Álvarez Agis y Marco Labaña. Pero de nuevo, no termina de configurarse este gabinete. Hay que ver también, obviamente, todo lo que me indican a mí es que Sergio Massa sí está prácticamente confirmado porque no tiene mucho margen para decir que no. ¿En qué rol? O sea,
Por ahora se lo sigue ubicando como jefe de gabinete. El tema es que es muy difícil armar. ¿Cuál es el problema acá? El problema ya no es el de los nombres. A mí me lo decía recién alguien del mercado y es, ya no nos importa quién es el nombre del ministro de Economía. Si acá no hay un acuerdo en la coalición de gobierno sobre cuál es el plan, no tiene sentido ningún nombre. Claro. O sea, porque al final del día, lo que el mercado espera del ministro que venga no es algo muy distinto de lo que pretendía hacer Martín Guzmán y no lo dejaron hacer. Entonces, con otros nombres, ya uno puede poner qué sé yo, llámese un nombre muy de mercado, Martín Redrado, que de hecho ya dijo que no. Sí. Pero nada va a cambiar si en el fondo Cristina Kirchner no avala el plan de gobierno que plantee el ministro de Economía. Y yo creo que eso es lo que todavía no termina de definirse hasta ahora. Claro. Entonces, me parece que esta es la gran duda. Ya excede los nombres. Claro, excede el nombre. Se vuelve a repetir, ¿no? Lo que vos mencionás, Florencia, lo hablábamos recién también con Débora, esto de la centralidad, ¿no? Que ya está teniendo y que sobre todo probablemente tenga en las próximas horas, en los próximos días y sobre todo, bueno, hay que esperar, ¿no? Hasta el fin del gobierno de Alberto Fernández, un rol central en términos de gobierno y sobre todo de la conformación, ¿no? Del gobierno. ¿Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner no asume un rol central de cara a lo que queda del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo te lo imaginas, Débora? Bueno, primero les digo que ahí me confirman que sí, que Massa está en Olivos. Correcto. Que está Sergio Massa en Olivos, por eso me parece importante lo que recién Florencia respecto de que, bueno, Massa hoy ya aparece como uno de los nombres que se integra al gabinete, resta saber en qué rol o en qué función. No es menor también que quede a nivel parlamentario la vacante, ¿no?, de la titularidad de la Cámara de Diputados, porque me parece, por lo menos, todos los que en este momento te dicen que están siendo sondeados para integrarse al gabinete ponen este condicionamiento que recién decía Florencia. Uno, que haya mínimas condiciones de acuerdo político que garanticen cierta gobernabilidad y cierta viabilidad en las medidas que se tomen de aquí en adelante. Algo que hoy es difícil de garantizar, quizá pueda ser Sergio Massa el único gestor de ese punto de encuentro. Y después algunos acuerdos parlamentarios también, ¿no? Por eso digo que si Massa se integra al gabinete y queda la vacante en la Cámara de Diputados, también es relevante saber cómo va a ser reemplazado ese nombre, ¿no? Totalmente. Pienso en la emergencia, ¿no? Porque Sergio Massa, como bien decís, Débora, es alguien que puede unir lo que está obviamente desunido y se lo vio a través de cada una de las evidencias. Ahora, Florencia, ¿cuál podría ser el rol de Mansur? Porque si efectivamente se renueva el gabinete y el jefe es Massa, ¿qué pasa con Mansur? ¿Qué pasa con el resto del gobierno, ¿no?, a esta altura? Bueno, por un lado, la verdad que el rol de Mansur viene muy desdibujado, tanto es así que te voy a contar algo que se venía hablando en el gobierno. Alguien que está en el rubro de la obra pública me venía diciendo, por ejemplo, mirá, Catopodis no nos firma absolutamente nada de lo que es obra pública hace tiempo porque él cree que lo reemplaza a Mansur pronto. O sea, yo creo que ya Mansur estaba bastante corrido de jefatura de gabinete. En un eventual cambio de gabinete que todos sabíamos que tarde o temprano iba a venir, más allá de lo intempestiva que fue la decisión de Guzmán este fin de semana, Mansur ya se corría de esa jefatura de gabinete. Hoy en realidad lo que estamos todos esperando es, para mí, por lo pronto, desde el punto de vista económico, 3 medidas clave y el anuncio de un rumbo. Por ejemplo, ¿qué medidas? Bueno, mira, por lo pronto se está hablando, en principio, de medidas cambiarias y de alguna medida desde el punto de vista de, bueno, planificación, tasas de interés, y se sigue o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Vamos a seguir con el fondo o vamos a romper con el fondo? ¿Vamos a tratar de cumplir este acuerdo con el fondo? ¿Lo vamos a reestructurar? ¿Lo vamos a renegociar? El fondo por ahora le da, si bien es un corset, nadie creía que lo íbamos a cumplir a rajatabla, sí daba cierto margen para el mercado de decir, bueno, Argentina no va a ser una oveja descarriada, no va a ser Maduro pateando el tablero en Venezuela. Ahora, ¿la Argentina va a cumplir ese acuerdo? Todo indica que si un Sergio Massa asume la jefatura de gabinete, acá vamos a tener un plan de gobierno por lo pronto mucho más o cercano a lo que es la visión
de Estados Unidos. Sergio Massa tiene muchísimo diálogo, siempre fue uno de los canales de diálogo de Alberto Fernández con Estados Unidos. Recordemos, Alberto tiene su visita a Biden a fin de mes. Recordemos que también Estados Unidos es quien corta el bacalao en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, no es menor que el ministro que asuma, el equipo que asuma, que empiece a decir, vamos a tratar de cumplir con el fondo, vamos a buscar vamos a avanzar con el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos. Segunda medida, vamos a recortar el déficit hasta tanto, de repente, o de tal manera. Después irán viendo, o sea, nadie puede pretender que en 24 horas alguien conozca el detalle de qué es lo que te va a hacer, ¿no? Más a esta altura. Sí, no, me parece importante lo que dice Florencia respecto de la jefatura de gabinete y respecto de Mansur, porque ustedes recuerden que hace muy poco se filtró una información dentro de lo que era la jefatura de gabinete respecto del rol que tenía Santiago Cafiero y una estrecha colaboradora de Cafiero que pedía rendición de cuentas, como si Cafiero siguiese siendo el jefe de gabinete de ministros de Alberto Fernández y no Juan Mansur, ¿no? Ahí ya había un completamente desdibujado, sí. Realmente con el rol de Mansur y con el rol que tenía Cafiero, independientemente de haber sido corrido de la jefatura de gabinete, con los funcionarios que no funcionan y salido hacia la Cancillería. Y respecto de lo que recién decía Florencia de las 3 medidas, ¿no? Hablaba del tema. Yo pensaba que ese tema es muy sensible y muy relevante, porque eso nos puede dar cuenta de, qué prima dentro de este reordenamiento del gobierno y del gabinete económico, porque ese tema de las tarifas fue uno de los detonantes de la salida de Martín Guzmán, cuando toda el área energética del gobierno manejada por la Cámpora, desde el tema de Basualdo o el propio Agustín Jerez, Guzmán no lograba hacer la segmentación tarifaria que él mismo había propuesto. Entonces me parece que hay un foco de conflicto, que era un conflicto muy evidente entre un sector o un ala del gobierno y la otra que responde a Cristina Kirchner, que hay que ver cómo se zanja. ¿No? Me parece que es algo relevante el que daba recién Florencia. En ese sentido, ¿cuál es, Florencia, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Porque ya se venían acumulando muchas cosas respecto a el desempeño de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, pero ¿cuál es la gota que rebalsa el vaso que termina con esta renuncia? Bueno, evidentemente las demoras que hubo para finalmente poner en marcha este sistema para anotarse, para recibir o seguir recibiendo el subsidio de las tarifas, fue lo que rebasó el vaso. Pero la realidad es la siguiente: el jueves ya a la noche Martín Guzmán había empezado a procesar su renuncia. Te voy a contar un dato de color, pero que suma en este caso a lo que es la historia de cómo se fue gestando la renuncia de Martín Guzmán. Martín Guzmán tenía que reunirse el viernes a la mañana con un banquero, y ese banquero me contó que el jueves a la noche Martín Guzmán le manda un WhatsApp y le suspende la reunión. Esa misma mañana, la secretaria de Guzmán y parte de su equipo llama a este banquero y le dice, nos reunimos, te confirmamos la reunión. Y él dice, no, como si Martín Guzmán me mandó un WhatsApp suspendiéndomela. El equipo de Martín Guzmán no estaba al tanto de que el ministro estaba suspendiendo su agenda del viaje. Qué bárbaro. Entonces, eso habla de un ministro que ya el jueves a la noche había empezado a procesar probablemente su idea. Ya ahí es cuando él había pedido no solo el control del área energética, sino además había insistido que quería tener más injerencia en la mesa de dinero del Banco Central, y aparentemente, todo indica que así es, se le habían negado ambas cosas. Y ya, después el sábado, en pleno discurso de Cristina, sucedió lo que pasó, ¿no? Claro. ¿Qué dato trajiste, Florencia? Te agradecemos el contacto. Seguramente volvemos con vos en cualquier momento con más información. Un cariño grande. Con gusto. Igual. Débora, un momento clave el que eligió Martín Guzmán también para presentar su renuncia. ¿Casualidad o causalidad el momento que eligió con Cristina, dando un discurso que era muy esperado, ¿no? No, yo creo que no ha sido casual, ¿no? Además, fue prácticamente simultáneo, si uno cronometra el momento en el que se conoció el tuit de Guzmán con el momento en el que había sido aludido por Cristina Kirchner en el discurso
¿no? Cuando Cristina habla de la reunión con Melconian, habla de alguna de las causas de la inflación, la idea que ella tiene respecto de que no es el déficit fiscal la única explicación para la misma, y dice, bueno, Melconian en definitiva piensa igual que Guzmán, y prácticamente segundos después se conoce la renuncia del ministro, que además me parece que fue un mensaje para Alberto Fernández, para el propio presidente, ¿no? Un ministro que renuncia sin ningún respeto institucional por el presidente que lo había llevado al gabinete. Totalmente, totalmente. Fíjate, también sabemos, ¿no? Y uno reconstruye las últimas semanas, si querés, de las tensiones entre el propio Guzmán y el presidente Fernández, tenían que ver con esta constante, que es casi como una letanía de la gestión de Fernández, que es la procrastinación, es decir, ninguna decisión era tomada. Cuando lo último que se supo, por lo menos, o lo último que me contaron a mí, es que cuando Guzmán la semana pasada le va a pedir al presidente definiciones respecto del área energética y que le permitieran a él tomar decisiones independientemente de lo que pensaran los funcionarios que responden a Cristina en esa área, el presidente le dijo, dame 48, 72 horas para darte una respuesta respecto de lo que él pedía en materia energética, y esa respuesta nunca llegó, como tantas otras que no llegan en ninguna área de gobierno, ¿no? Como ha pasado con los gobernadores, por algo, claro. El reconocimiento de la última semana, claro. Cuando la Liga de era uno de los sostenes que había llevado al poder, o que había sido parte, ¿no? de este acuerdo del Frente de Todos para que Alberto Fernández gobierne, y con Capitanich y Kicillof a la cabeza logran que 17 gobernadores se realineen y estén más cerca de Cristina hoy que del propio Alberto Fernández, ¿no? Bueno, las presencias en el acto de la CGT también así lo marcan, porque de los 5 gobernadores que estaban ahí en la central sindical de la calle Azopardo, yo saco a 2, porque que hayan estado Kicillof y Capitanich, si querés, bueno, la institucionalidad marcó que estuviesen, el gobernador de la provincia de Buenos Aires además tiene una dependencia del Poder Ejecutivo, pero Kicillof y Capitanich hoy son los principales aliados de Cristina en este nuevo realineamiento con los gobernadores peronistas de la Argentina, y lo mismo ha pasado con Guzmán respecto de, lo marco como un paralelismo de estas decisiones que nunca llegan por parte del presidente Alberto Fernández a las demandas de gobernadores, y en este caso a las demandas concretas que le ha hecho Martín Guzmán esta última semana en materia de energía. El presidente nunca le respondió, le dijo dame 48 horas, claro. Y al cabo de esas 48 horas la respuesta fue, ¿cuál? Nada, como lo que sucede bueno, en toda la gestión de Alberto Fernández, y eso propició también la salida de Guzmán, que eligió hacerlo, hablaba, pero también eligió hacerlo sin darle al presidente la posibilidad de mostrar ningún gesto de autoridad respecto de su ministro. Entonces, claro. Guzmán también estaba desnudando esa interna de poder en la que él ya ni siquiera le respondía al presidente Alberto Fernández. Débora, ¿cuánto hace que se habla de un gobierno loteado? Guzmán no podía ejecutar sus políticas, se encontraba con trabas por todos lados. Después de las elecciones, el cambio de gabinete, Mansur, las reuniones temprano, todo eso se diluyó rápidamente. Es decir, cuando un gobierno gestiona mal, cuando la administración central no funciona y encima tiene peleas internas, los datos están a la vista. Por eso quien asuma, me parece, tendrá un enorme desafío. Por eso tal vez no alcance con el nombre de un ministro de Economía, sino como una reformulación de todo el gobierno, me parece. Coincido. Yo creo que lo que está pasando en este momento en la Residencia de Olivos es un traspaso de poder, es un corrimiento en la estructura de poder del gobierno tal como la conocimos. Por supuesto que hasta ahora todos veníamos diciendo, o muchos de nosotros sosteníamos que esto de, bueno, llegó Juan Mansur y el gabinete y el albertismo y el presidente, y ahora, entonces, como dijo 3 palabras, un poquito con un tono más alto, el presidente tomó las riendas. Nunca lo creímos. Pero independientemente de que ya sabíamos que había un poder que se manejaba del Patria o que lo tenía Cristina. Permitime, Débora, te tengo que interrumpir un minutito, tengo que ir al móvil en Olivos, seguimos con vos. Robertino Sánchez Flecha, desde la Quinta de Olivos. Hugo, sí, aquí estamos viendo el ingreso de un auto oficial que parece que es el jefe de gabinete Juan Mansur. Acaba de ingresar en este momento, estamos trabajando un poco apretados entre los colegas, pedimos disculpas por alguna desprolijidad. Nos agrupamos todos de golpe cuando vimos la llegada de un auto. Aparentemente el auto de Juan Mansur. Reiteramos, sí, reiteramos, acaba de ingresar.
recién el jefe de gabinete de la Nación, hasta el momento Juan Mansur, que se suma al resto de los funcionarios que han ingresado a lo largo de la jornada. Se agruparon la mayoría de ellos en horas del mediodía, un par de horas luego del mediodía, y luego ya comenzaron a espaciarse, siendo Juan Mansur el último que acaba de ingresar. Reiteramos, alguien muy importante del gabinete de Alberto Fernández, sobre todo en un contexto de mucha incertidumbre y de muchos nombres en danza. Se suma nuevamente en el marco de las últimas horas de definiciones. Así que seguimos atentos con los colegas. Estamos enfrente a la puerta del ingreso a la Quinta de Olivos, en la calle Villate, para quienes no conozcan. El otro ingreso a Olivos es por la calle Avenida del Libertador. Sí. Así que aquí estamos atentos a la expectativa de algún otro ingreso o egreso relevante. Muy bien. Bueno, y Agus. Enseguida volvemos con vos. Sí, exactamente. Para redondear, Débora, pidiéndote disculpas por la interrupción, como entenderás, por la urgencia. Mansur en Olivos, es inminente probablemente el anuncio. Mansur, esta masa, evidentemente hay momentos inquietantes. Por supuesto, la prioridad la tiene la información. Yo lo que me pregunto es si lo que acabamos de ver, que es el ingreso del jefe de gabinete Juan Mansur a Olivos, es el ingreso de un ministro saliente que se va a reunir con un ministro entrante, ¿no? Sí. Lo digo por Mansur y lo digo por Massa. Correcto. Lo digo por Massa. Por eso lo que creo, si tengo que pasar en una línea lo que está sucediendo, es que lo que está pasando ahora en la residencia de Olivos es un traspaso en el manejo del poder. Es un dato importante. Sí. Débora, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muy interesante tu análisis. Un placer para mí. Vamos a hablar ahora con Cristian Ritondo, la oposición que salió con un comunicado y se posiciona respecto del futuro del gobierno. Cristian, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya anunciaron ustedes a través de un comunicado cuál es la actitud. ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas horas? ¿Cómo se van a comportar? A ver, esperemos que anuncien un plan. No es para nosotros lo más importante los nombres, sino que definan cuál es el eje, cuál es el rumbo, cuál es la hoja de ruta y lo que quieren hacer. Un cambio de nombre no significa absolutamente nada si se insisten en las mismas políticas. ¿Cuáles deberían ser las políticas desde la opinión, ¿no?, de la oposición a quien vos representás? ¿Cuáles son esas medidas que deberían tomarse para una salida, ¿no?, respecto a esta situación económica que estamos viviendo? A ver, lo que venimos planteando de hace tiempo, bajar la presión tributaria, permitir y pensar en que los planes deben ser un puente a una salida laboral, la creación de trabajo formal, bajar absolutamente el déficit, que permita no seguir emitiendo para tener este déficit gigante que crea una inflación en la Argentina insostenible y que principalmente lo sufren los sectores formales de la economía que menos ingresos tienen y los más pobres. ¿Cómo queda el presidente en este instante en donde hay reunión urgente en la Quinta de Olivos con un anuncio tal vez de un nuevo ministro de Economía, pero de cambios en el gabinete? A ver, este es un presidente débil de su nacimiento, que lo anunció que iba a ser presidente quien era su vicepresidenta, que fue el único caso en el mundo. A partir de ese momento y de que asumió, el juego de la interna del Frente de Todos a cargo del gobierno, lo único que hizo fue perjudicar a los argentinos. Cada decisión del presidente era discutido por la vicepresidenta y llegamos a los colmos que vimos en los últimos tiempos, ¿no? Primero la discusión tirándose el gasoducto por la cabeza y ahora tirándose la lapicera por la cabeza. Y lo que realmente está pasando es que hay millones de argentinos que con este sistema económico, mientras ellos se pelean, sufren la realidad de todos los días. Está bien, Cristian, pero ¿cómo sigue ahora? Porque arrancó debilitado, pero ¿en qué momento está, en qué situación está hoy y cómo sigue el gobierno entonces? El presidente tiene una debilidad de no poder ser el jefe de quien articula su propio gobierno, no de su frente electoral que lo llevó al gobierno. Y esta es una dificultad y lo pone en una debilidad absoluta. Pensemos que es un presidente que hace 3 días atrás dijo que los problemas económicos que teníamos en la Argentina eran producto del crecimiento y a los 2 días le renuncia al ministro de Economía. Y por lo que he leído, la renuncia se enteró mientras estaba en un almuerzo y no sabía ni cuándo le iba a transmitir públicamente.
con lo cual tiene un problema de debilidad absoluta hasta con sus ministros. Recién hablabas de el daño que le hace a los argentinos esta interna en el gobierno, una interna que tiene como nuevo capítulo justamente la salida de Guzmán. ¿Cómo nos afecta esta salida de Martín Guzmán del gobierno? Cuando una salida de esta característica no es tan prevista, con un mercado que venía la semana pasada dando señales de muchísimos problemas, con un aumento del dólar como lo vimos todos los argentinos, con la subida de riesgo país de la Argentina, con una inflación galopante, con una restricción a las importaciones que principalmente están volcadas a la producción, no a otro tipo de cosas. Uno veía la semana pasada con una gran crisis. ¿Cómo va a producir esto? Bueno, tendrán que anunciar qué medidas tenemos a partir del lunes o del martes, quién va a ser el ministro, quién va a llevar adelante, si hay cambio de gabinete, pero principalmente acá no es una discusión de nombres, vuelvo a decir, es una discusión de un plan. Un presidente que ha dicho que no cree en los planes, y cuando uno no cree en los planes económicos, no sabe a dónde va, no sabe cuál es la estrategia, no sabe cuáles son las medidas que se van a tomar. Y por supuesto los mercados, así como la gente, ante esta incertidumbre y a la angustia que aparte tienen los argentinos. Hoy la pregunta desde el más mínimo comerciante hasta cualquiera que es dueño de una pyme es ¿qué pasa el lunes? ¿Voy a poder importar? ¿No voy a poder exportar? ¿A qué precio voy a comprar mis insumos? Seguro. Cristian, te agradecemos el contacto, seguramente volvemos con vos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buen domingo. Bueno, se viven momentos inquietantes. Atención, hay una cumbre en Olivos. Llegó José Mansur, allí está Massa. Se reúne el presidente con su círculo más íntimo, reducido por cierto, pero con decisiones en las que el nuevo Ministerio de Economía puede estar dividido y hay renovaciones a través de versiones de toda la jefatura del gabinete. ¿Asumirá Massa? Es uno de los interrogantes. Se cree que en las próximas horas o en los próximos minutos tendremos novedades y tal vez anuncios oficiales. Vamos al móvil, allí está Robertino Sánchez Flecha. Buenas tardes de nuevo. Hugo, buenas tardes nuevamente. Continuamos trabajando fuera de la residencia presidencial. De momento no hubo otro ingreso. Si les parece podemos repasar todo el equipo de presidencia, los colaboradores del presidente Fernández se encuentran aquí, ¿sí? Comenzando por Julio Vitovelo, que fue quien ingresó inmediatamente después de Sergio Tomás Massa. Massa entró aquí a la residencia de Olivos a las 10:59 de la mañana, incluso bastante antes de lo que habían anunciado por parte de su equipo. Una hora después aproximadamente ingresó Julio Vitovelo. A él le siguió a continuación Gabriela Cerruti, luego se sumó también en la línea de comunicación Juan Ross, ¿sí? Que es el secretario de comunicación. También había llegado antes Marcelo Martín del equipo de comunicación, Gustavo Gelis, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Tuvimos el ingreso también de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, y hace instantes les comunicábamos el ingreso de Juan Mansur, el jefe de gabinete de la Nación, que ayer estuvo en Tucumán, voló a Buenos Aires y aquí lo tenemos también sumándose al equipo de trabajo en la Quinta de Olivos. Todos continúan de momento allí. Comunicaron también ustedes y lo confirmamos también que está Sergio Tomás Massa nuevamente aquí, así que reiteramos a la espera de algún nuevo ingreso o egreso y obviamente atentos a alguna novedad en relación con un posible anuncio. La llegada de Mansur obviamente indica que tal vez podría llegar a haber un anuncio pronto. Hugo, ¿sabés si hay algún movimiento, por ejemplo, en el área de la sala de prensa? ¿Se sabe algo sobre eso? Mira, Agus, lo que sí es que la sala de prensa está completamente activa, recepcionando los periodistas. Hay personal trabajando allí. A su vez también supimos que temprano ingresó un móvil televisivo que es el que da justamente soporte cuando hacen conexiones satelitales para hacer conferencias o cuando graban discursos más temprano. Así que el dispositivo organizado estaba y está. De ahí a que suceda, que sea grabado, preferimos ser cautos y estamos expectantes. Pero reiteramos que el operativo de prensa estaba diseñado, así en ese sentido lo habían armado y como les repito, no llegó nada oficial, pero estamos muy atentos a que eventualmente pueda surgir algo en ese sentido pronto. Bueno, atención, estamos allí en la Quinta de Olivos, ingresó un equipo de televisión de, el servicio oficial de transmisión. Esto indica o da alguna pista de lo que puede ser un anuncio en los próximos momentos de una renovación del gobierno. ¿Cambiar al jefe de gabinete o no? Es una pregunta que nos hacemos. Por supuesto,
la vacante en el Ministerio de Economía, quién asume, si se divide el Ministerio de Economía. Hablamos con Julio Bárbaro, que sabe mucho de política, para que nos explique cuál es la Argentina que se viene. Julio, lo que vos presumís de acuerdo a tu experiencia. ¿Cómo te va? Bien, lo que duele realmente es que el gobierno no va a relanzar con una esperanza de mejora. Hay un estiramiento de agonía y en eso estamos, en ese clima estamos sumergidos los argentinos. Estiramiento de la agonía, decís. Y más bien, nadie ve que sea un gobierno remozado. La forma en que viene achicando su espacio y fracturándose es realmente triste, porque en el fondo la debilidad del gobierno termina siendo la expresión de, digamos, la debilidad de la sociedad. Uno habita en una sociedad que es incapaz de generar una gobernabilidad lógica, y eso nos duele a todos, al gobierno y a la oposición. Claro. Julio, a ver, repasamos, ¿no? La salida de Culfas cuando fue uno de los discursos de Cristina. Ayer un discurso de Cristina, termina renunciando en el medio de esas palabras Martín Guzmán. Digo, ¿qué rol va a tener de ahora en adelante Cristina Fernández de Kirchner? ¿El mismo que mantenía hasta ahora? ¿Un rol tal vez todavía más central? Yo hay una cosa que discuto hace tiempo, que Alberto no está limitado por la voluntad de Cristina, que Alberto se limita a sí mismo. Ah, claro. Porque si no, digo, no estoy haciendo una defensa de Cristina, pero te quiero decir, yo veo los personajes que invita a Alberto a que lo rodee, veo las políticas. Nadie lo mandó a visitar a Milagro Salas, que para mí era un papelón universal. Digo, cuando él toma decisiones libres es cuando más daño le hace a la debilidad de su lugar, ¿no? de su función. Pero ¿cómo imaginás que el presidente Alberto Fernández, porque si no, estamos muy complicados, mucho más de lo que los datos indican, si el presidente no retoma un poder central para el rearmado del gobierno, no sé qué puede pasar en los próximos meses. ¿Qué ves? Yo veo que hasta el momento este presidente con su grupo Callao y su equipo no está para devolvernos ninguna expectativa, no ya realidad. Ni vos ni yo esperamos que lo que pase hoy sea... Es muy triste la Argentina, porque la Argentina es una sociedad en la cual hace 45 años solo crece la deuda y la miseria. 45 años. Yo tengo 80. Yo viví en un país de 4%, de 5% de pobreza. No vi nunca un caído en la calle. 6.000 millones de dólares de deuda. Ese país lo destruimos entre todos. Lo construyeron entre todos y lo destruimos entre todos. Entonces, sí. ¿Qué significa que estén en este momento Massa y Alberto juntos en Olivos tratando de resolver lo que va a suceder en el gabinete? Y Cristina, por ahora, no sabemos nada. ¿Qué significa este escenario que se está viviendo en este domingo? Que el kirchnerismo estaba en agonía, que al elegir a Alberto sobrevive por el error brutal. Ah, qué dato ese. Kirchnerismo en agonía sería el graf y Alberto sobreviviente, o en todo caso sobrevive Alberto, gracias a Alberto. Ella lo elige a Alberto. Yo decía por televisión, dije 10 veces, Macri y Cristina no pueden ser gobierno, el que se corra gana. O sea, porque son dos personas que tienen 50 en contra y 25 a favor. Tienen un poder, pero un techo muy grande. Entonces ella lo elige a Alberto. Esa elección no le sirvió ni a ella. Visto hoy, a la Argentina no le sirvió a Alberto. Alberto pasa a ser algo que está cercano a lo patético en cuanto a su lugar en la historia. Correcto. Ahora, vos tenés mucha experiencia, ¿no? En momentos críticos de la Argentina, por tu propia expertise política, por haber formado parte en algunos momentos como protagonista de la historia. ¿Qué se puede venir? Porque la oposición está tomando un papel con cautela, tratando de apoyar, pero lo de los mercados es incierto, los mercados que es la gente en definitiva. ¿Qué puede pasar? Esto es lo que nos preguntamos con situaciones que a partir de ahora van a cambiar absolutamente, desde el lunes sobre todo, desde mañana. Yo no le tengo tanto miedo al estallido, porque la sociedad está tan débil que ni estallar puede. Duro. Pero
En eso es así. Ahora, la lógica es que la oposición tome conciencia de que tiene que tener la amplitud y la grandeza para llamar a la unidad nacional. No se puede seguir siendo gobierno desde un costado de la grieta. Digamos, o unimos a los argentinos en un proyecto común, porque además, todos decimos Cristina, pero Cristina habla con Melconian cuando Alberto va a abrazar a Milagro Sala. Claro. Los dos textos están demostrando que en alguien hay una conciencia política de que hay que ampliar el espectro, y el otro cree que va a ser la revolución en la que nunca entendió ni se adhirió, ¿no? Yendo a... Porque Milagro Sala era para mí la reivindicación de la marginalidad sobre las instituciones. Y esto no es una casualidad. Claro. Clarísimo, Julio. No, muy interesante tu análisis, realmente te agradecemos por este tiempo con nosotros. Tenemos que volver a Olivos. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, volvemos a Olivos. Atención, hay momentos decisivos. Llegó Mansur a la Quinta de Olivos. Allí está Sergio Massa, está Julio Vitovelo, está Santiago Cafiero. El círculo íntimo que definen cómo será el nuevo gobierno. Es decir, que no hay cambio solo en economía, sino que aparentemente el Ministerio de Economía puede dividirse, o en todo caso hay renovación en el gabinete de ministros, y algunos señalan, son versiones concretas de fuentes cercanas al gobierno que indican que puede haber cambio en la jefatura de gabinete de ministros. Son horas y momentos decisivos. Entró el equipo de televisión a la Quinta de Olivos. Esto es un indicativo, al menos una pista, una señal de que puede haber un anuncio oficial en las próximas horas, o en los próximos momentos. Y una jefatura de gabinete que vos decías recién puede llegar a tener cambios, y el nombre que está ya girando, que está sonando con fuerza, es justamente el de Sergio Massa, que está en este momento encabezando las negociaciones. De hecho, hace un rato se había ido de la Quinta de Olivos y volvió cerca de las 17 horas, con lo cual se sabe que está teniendo un rol central. La pregunta es, ¿qué rol va a tener Cristina Fernández de Kirchner? Y sobre todo, la persona que sea elegida para comandar el Ministerio de Economía. ¿Va a estar más cerca de Alberto Fernández? ¿Va a estar más cerca de Cristina? ¿Va a haber una negociación, una unión en ese sentido? ¿Va a profundizar la crisis que en este momento está atravesando el gobierno? Muchas preguntas las que hay a esta hora de la tarde de este domingo, de un fin de semana que ha recibido un cimbronazo en materia política y también en materia económica, porque claro, la pregunta es ¿qué va a suceder mañana, no? Sí, los datos que tenemos sobre el quién no pueden ser resueltos ahora. Todavía circularon muchos nombres, entre ellos el de Martín Redrado, que pedía garantías para cambios, modificaciones legales, que no sé si el gobierno tiene capacidad de ofrecerle o de garantizarle. En ese contexto, las fuentes cercanas al gobierno, con información, por supuesto, a cuentagotas, indican que la nueva renovación del gabinete y eventualmente un ministerio que tal vez divida áreas entre Hacienda y el resto justamente de los sectores que manejan la economía de la Argentina. Pensemos en energía, pensemos en turismo, como otras áreas, por supuesto, de un ministerio fundamental para nuestra Argentina en este momento, por los datos que son muy complejos y muy adversos para el gobierno. Indican que el camino a seguir del próximo ministro es el mismo que tenía Guzmán, que es, de acuerdo al plan que se le ofreció al Fondo Monetario Internacional, un plan de acuerdo que obliga a un aumento de tarifas segmentado que todavía no se pudo aplicar, que implica una corrección en el déficit fiscal, que por supuesto el kirchnerismo tampoco quiere revisar, porque el gasto público es muy grande en la Argentina, y hay un sector del kirchnerismo que quiere sostenerlo porque entiende que de esa manera puede permitir, con los planes y otro tipo de beneficios y la ampliación, por supuesto, del gasto público a través del empleo público, garantizarse cierto espacio de permanencia de sus votantes. Y en ese contexto, en el gobierno entienden que un cambio de rumbo hacia el kirchnerismo, es decir, con más intervención, un Estado que se aleje justamente del acuerdo con el fondo, puede ser muy peligroso para lo que viene. Así que entiendo que lo que el gobierno está tratando de decidir es quién puede garantizar un plan económico similar al de Guzmán, corrigiendo sobre todo las variables macro, que son las más complicadas en este momento. Sí, es muy interesante lo que vos decís, Hugo, porque, claro, lo que tiene que ver con los acreedores externos es muy importante, porque no solo está el FMI, también, recordemos, está el Club de París en el medio. Hay toda una situación que el próximo ministro de Economía va a tener que resolver. Y además, todo esto se da
en un escenario para la economía muy adverso, porque, claro, el gobierno habla de crecimiento, ¿no? Pero en el medio la realidad es que los números no están reflejando un verdadero crecimiento para nada. Y allí hay una disyuntiva muy grande, ¿no, Hugo? Porque hablábamos de la recuperación, en verdad el gobierno le llamaba crecimiento la recuperación en comparación a el año 20, 21, sobre todo por la pandemia, pero incluso respecto del 19 era una recuperación de ese 10,03%, que uno dice el crecimiento era del 0,3, no del 10, sino que ese es la recuperación. Pero el problema es que en el primer semestre de la economía, la Argentina ingresa todos los dólares por las exportaciones que ocurren por la etapa en la que justamente se cosechan los granos más importantes, la soja, una soja a precio récord después de 10 años que no tenía un valor cercano a $650 la tonelada, y los dólares que ingresaron fueron beneficiosos, pero no lograron incrementar la reserva del Banco Central porque justamente las importaciones también fueron muy altas. ¿Y por qué? Porque los que producen en la Argentina, tanto en el campo como en la industria, necesitaban bienes de importación para entender que hay problemas justamente para conseguir esos bienes, que la economía está desfasada, y fueron incorporando importaciones. Por supuesto que hubo especulaciones en el medio de quienes compran o sobrefacturan o subfacturan, compran a un dólar oficial y se benefician respecto del dólar legal, o del dólar, perdón, blue o el circulante. En ese contexto, exportaciones e importaciones quedan en una balanza comercial casi empatada, pero el gobierno, con el problema ahora del cepo, las importaciones, después que Cristina Fernández habló del Festival de Importaciones, tiene que tomar medidas a instancia de Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo. Esas medidas impulsaron que la gente se alejara del peso, vaya corriendo hacia el dólar sube y el Banco Central tiene que comprar de nuevo dólares para evitar una corrida bancaria que, por supuesto, en sectores del gobierno responsabilizaron a los mercados, a Macri, etcétera, etcétera. En ese contexto, Guzmán, sabiendo que la inflación de junio probablemente no sea a la baja y que no puede cumplir con los bonos y los compromisos que tiene de la macroeconomía, haya planteado la renuncia. Ahora, en ese contexto, ¿quién puede garantizar que hay un plan sostenido del gobierno en materia económica que le permita justamente no solo la subsistencia, sino que las variables no se disparen y que la problemática social que está en ciernes, después de que Cristina Fernández habló de los planes sociales y las agrupaciones te copan la calle, no alcanza con la mística de el aniversario de Perón para... Lo volvió a mencionar ayer incluso, ¿no? Justamente esto que tiene que ver con los planes sociales. Y es una pregunta, Hugo, que parecería de otro ámbito, ¿no? Que uno lo habla ya desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero no, tiene mucho que ver con la economía, porque los planes sociales, por ejemplo, forman una porción muy importante dentro de lo que es la economía argentina. ¿Hasta cuándo también se sostienen de esta manera como están funcionando ahora? Bueno, la persona que está a cargo del Ministerio de Economía seguramente también va a tener que tomar decisiones en ese sentido, y también a nivel, por supuesto, hubo algo que hemos hablado muchas veces nosotros, que tiene que ver con la estructura del Estado. Bueno, ¿se divide el ministerio o no? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Se habla también de la creación de nuevos ministerios, todas cuestiones que tienen que ver con la estructura del Estado, que no son un dato menor, son de hecho muy, pero muy importantes. Por eso el presidente Alberto Fernández vive momentos decisivos del gobierno que encabeza, porque tampoco puede desoír el tirón de orejas que ayer Cristina Fernández le hizo con el tema de la lapicera, una vez más, horadando el poder que el presidente tiene cada vez más disminuido, con un círculo íntimo que se reduce, con los ministros que ya no le prestaban atención. Incluso la renuncia de Guzmán no tuvo en cuenta al propio presidente, que no tuvo la capacidad de anunciarlo él. Es decir, que Guzmán se va con un tuit 17:47, estábamos en una transmisión ayer, y a partir de ahí la incertidumbre y la reunión en Olivos y lo que puede pasar en las próximas horas, el anuncio que el gobierno puede dar si es que finalmente hay cambio de gabinete o hay solamente nuevo ministro de Economía. Vamos a ir a Olivos, allí está Rodrigo Sánchez Flecha con todos los detalles, está Mansur en Olivos, está Massa, está Julio Vitovelo, está Santiago Cafiero, Vilma Ibarra creo que se fue hace instantes, pero era una reunión muy importante. Alberto Fernández, por supuesto, la encabeza y seguramente con consultas a distintos sectores, tal vez a gobernadores y más de su círculo íntimo ampliado, que insistimos, se reduce, pero que, por supuesto, tiene horas contadas, porque el comportamiento de los mercados a partir de mañana también van a ser muy importantes de acuerdo al anuncio del gobierno. ¿Está Rodrigo allí? Robertino. Robertino, para darnos la información desde el móvil en Olivos. A ver si está.
Robertino. ¿Nos escuchás, Robertino? Bueno, ahora vamos a volver con él. A ver. Bueno. ¿Lo escuchamos? Bueno, Rubén Rabanal, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Rubén Rabanal, sí. Rubén Rabanal, que nos aporta información económica, lo último que está pasando ahora. Rubén Rabanal, ¿cuál es tu información? Buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Todo bien? Bien. A ver, la verdad es que pasaron 24 horas y el gobierno tiene una cantidad de ofrecimientos que fueron rechazados o relativizados por exigencias y confirmaciones solamente las que sabrá el presidente. El problema que hay hoy es, yo sé que no voy a decir nada nuevo, es estrictamente el mismo problema que el gobierno tiene prácticamente desde el día que nació, Hugo. Claro. Y es el acuerdo de Cristina Kirchner. Básicamente la sujeción que tiene el gobierno a la decisión política del gobierno de Cristina Kirchner es hoy mucho más seria todavía que la que tenía ayer a la mañana cuando Martín Guzmán no había renunciado. Básicamente porque Guzmán se fue, que era un problema por la segmentación, que era un problema por el acuerdo con el fondo, que era un problema por la necesidad de un equilibrio fiscal que el kirchnerismo no considera necesario, que era un problema porque estaba de acuerdo, no estoy describiendo virtudes de Guzmán, porque eran casi actitudes desesperadas del exministro, pero sí que estaba de acuerdo en que no se podía darle a la maquinita todo el día para pagar gasto, o incluso este último proyecto que el gobierno estaba lanzando, el kirchnerismo estaba lanzando, de crear un salario universal para todo el mundo. Ese Guzmán se fue. Ahora, lo cierto es que Cristina, en una actitud que es prácticamente como aislada de la realidad, sigue condicionando políticamente, aunque sea entre sombras, aunque existe en los últimos minutos, empezó a existir la posibilidad de que hubiera algún diálogo un poco más firme y público con Cristina, pero desde sombras sigue existiendo condiciones que ustedes lo saben muy bien, ningún ministro, ninguna persona en este país puede aceptar, y que es hacerse cargo de una situación igual que la que tenía Guzmán, sin un acuerdo político que fue... La ausencia de ese acuerdo político fue lo que hizo que Guzmán salía volando por la ventana. Claro. Recién decías algo que me resulta muy interesante, ¿no? Esto de algunas medidas casi desesperadas. ¿Cuáles son esas medidas, no? ¿Cómo lo viste a Guzmán actuando de manera desesperada? Bueno, Guzmán se encontró con que ni siquiera podía llevar adelante que se subiera a internet un formulario, que fue lo que pasó con la segmentación. Claro. El ministro se encontraba con que cada vez que hablaba de que había que, de alguna manera, abrazarse a la virtud de mantener las cuentas en equilibrio, que es algo que en origen el kirchnerismo, en época de Néstor Kirchner, lo vendió como su bandera. Hoy era bombardeado como un liberal horrendo que lo que quería era matar de hambre al pueblo. Entonces, la desesperación de Guzmán de las últimas horas hizo que incluso su renuncia fuera hasta descoordinada con el propio presidente. Se lo encontró comiendo en la casa de un amigo cuando estaba terminando el post. Claro. ¿Qué imaginás para lo que viene? ¿Un cambio de gabinete, un cambio de ministerio? ¿Qué sabés? Mirá, yo creo que es un cambio de gabinete por lo que a mí me cuentan y por lo que me van contando sobre todo 3 o 4 economistas con los que uno habló y a los que les llegaron a ofrecer. Le hicieron ofrecimientos, ustedes también los conocen. Esto es un cambio de plataforma general, es un cambio de gabinete. Ahora, yo debo reconocer algo, porque no quiero tampoco sacar la guitarra. No sé si se va a dar. Es lo que debe ser y es lo que los protagonistas están diciendo que están intentando. Ahora, si se va a dar o no, hace 24 horas que estamos esperando el resultado. Esta es la realidad. El gobierno, si no consigue este compromiso, ¿qué te dice, a ver, con nombre y apellido, qué te dice Martín Redrado? ¿Qué te dice Carlos Melcoñán? A Melcoñán obviamente no lo llamaron para que integrara el gobierno, pero sí lo llamaron para preguntarle qué opinaba. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado en La Nación Más. ¿Qué te dicen todos los economistas con los que consultaron? A ver, para aceptar para empezar a pensar en colaborar con el gobierno tiene que haber una foto, que sea Cristina, Alberto, Massa, atrás los gobernadores y arriba de una mesa 5 o 6 proyectos de ley. Mirá. Esto no estoy diciendo ninguna novedad. Si esto no se da, es lo mismo que cambien a quien sea, muchachos. A ver, no importa, porque si esto no se da, si no hay un acuerdo político, y el próximo ministro va a durar una semana. Me permitís que sume a Martín Rodríguez Llevera desde la redacción de La Nación. Tiene información para aportar en esta tarde vertiginosa. Se vienen cambios en el gobierno. Martín, gracias por el contacto. Buenas tardes, lo estaba escuchando recién atentamente
a Rubén. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Coincido plenamente con lo que él venía diciendo. La información es que en este momento lo que está trabando todo es la ausencia de un diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que trace algún tipo de puente dentro del Frente de Todos para que quien asuma el control de la economía a partir de mañana, uno dice, o de cuando sea, tenga el respaldo político para poder aplicar algún tipo de reforma, alguna política que intente domar la situación de